Es posible que hace unos días hayáis leído por ahí la noticia de que se ha encontrado la cura o la vacuna del cáncer. Bien, pues os tengo que decir una cosa. Todavía no se ha logrado tal cosa, no se ha encontrado ni la cura ni la vacuna del cáncer. Ahora bien, habiendo hecho esta pequeña pero necesaria aclaración, he de decir que si bien no está ya la cura del cáncer entre nosotros, hace escasamente 10 días, el 31 de enero, se publicó un artículo con unos resultados en ratón, unos resultados que son la hostia. Que si todavía no se puede proclamar que ya tenemos una cura del cáncer o una vacuna del cáncer, porque es que esa es la realidad, también es verdad que estos resultados nos van a hacer dar un paso hacia esa posible cura espectacular. Yo he flipado leyendo el artículo. Quiero que vosotros también flipéis, así que os lo voy a tratar de explicar. Y sin enrollarme más, roll the intro. Esto es Nuclear Pimp. Yo soy Carlos Toscano y tú vas a flipar porque el artículo que te traigo hoy es una maravilla. Lo firma una chica llamada Edith Sajif Barfi del laboratorio de Ronald Levy en Stanford. Esta es la cara de Edith y he de deciros que su artículo es una maravilla y hoy es 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, así que vamos a estudiar su maravilloso paper. Muy bien. El artículo en cuestión se llama Eradication of Spontaneous Malignancy by Local Immunotherapy. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir cargarse el cáncer hackeando o alterando el sistema inmune. Y vosotros diréis, ¿cómo que con el sistema inmune? Yo había oído cosas de radioterapia, quimioterapia y tal. Pues sí, porque de hecho la primera frase de este artículo dice así: ha llegado a ser claro últimamente que el sistema inmune puede curar el cáncer. De hecho, nuestro propio cuerpo tiene sistemas de defensa para evitar que desarrollemos cáncer. Nuestras propias células, si se vuelven cancerosas, se suicidan en un mecanismo llamado apoptosis, que no vamos a entrar a discutir. Y el sistema inmune también tiene la capacidad de reconocer cuando nuestras células se vuelven cancerosas y las ataca. Cuando alguien desarrolla un cáncer importante, lo que quiere decir es que todos estos procesos han fallado. Estos autores lo que han hecho ha sido encontrar una forma de estimular el sistema inmune, al menos en ratones, de forma que lo enrabietan y se pone a perseguir las células tumorales y los resultados son espectaculares. Pero para que podáis entender los resultados experimentales, necesitáis un poquito de base teórica. Concentraos bien, porque viene teoría. Esto es una célula tumoral. Lo que hacen las células tumorales es que tienen descontrolado el crecimiento, porque la mayor parte de nuestras células no están creciendo continuamente. Que crezca una célula sin control es algo muy raro. Así que como es una célula tumoral, se va a dividir y se va a seguir dividiendo descontroladamente y eventualmente tendremos un tumor. Una de las cosas que han comprobado estos investigadores es que el microambiente del tumor tiene células del sistema inmunitario. Y es precisamente porque están estas células en el microentorno del tumor porque el método que han desarrollado funciona. Ahora, ¿qué es lo que hacen las células inmunitarias ahí? No lo puse antes, pero el entorno del tumor tiene más de un tipo celular del sistema inmunitario. Mientras que las del color rojo que están aquí en el centro son las del tumor, ¿vale? Estas de color azul son linfocitos T. Y estas de aquí son células presentadoras de antígeno. Lo habréis escuchado como macrófago o linfocito B, ¿vale? Vamos a eliminar casi todas las células que están aquí delante para centrarnos en lo que sucede únicamente con estas tres células. En general lo que va a suceder es esto: una célula presentadora de antígeno va a comerse a la célula cancerígena y entonces va a decirle a la célula T que se ha comido a una célula cancerígena, y esto lo que va a provocar es que la célula T se va a activar y a su vez va a provocar un aumento de células T activadas. Se nos va a llenar todo de células T activadas, que ya están como entrenadas para atacar a las células tumorales. Pero no tan deprisa, porque las células T no se activan así de fácil. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom con lo que sucede aquí. Esto de comerse a la célula y de activar a la célula T.
Hagamos zoom. Esto es nuestra célula cancerosa. Y por aquí viene una célula presentadora de antígenos, que lo que va a hacer va a ser comérsela. Una vez que se la ha comido, lo que va a suceder es que no la digiere por completo, sino que la digiere en cachos, y esos cachos los expone en la superficie en unos receptores llamados complejo mayor de histocompatibilidad. Pero lo que nos importa es que son unos receptores de superficie que muestran cachos de la célula cancerígena. Es decir, esto. Esta es nuestra célula presentadora de antígenos. Antígeno, ¿qué es eso? Es cualquier sustancia que es capaz de generar una respuesta inmunitaria. Un cacho de virus, un cacho de bacteria, un cacho de célula cancerosa. En este caso, los cachos de células cancerosas están ahí. Esta célula está diciendo al cuerpo, está diciendo a los linfocitos T, hay una célula cancerosa y este es su aspecto. Así que, cuando llega una célula linfocito T, lo detecta porque se une al receptor del linfocito T y se activa o no. Hagamos zoom de nuevo. Esto de aquí es nuestro linfocito T. Y esto de aquí es nuestra célula presentadora de antígenos. En inglés, Antigen Presenting Cell. Igual que aquí es T-cell de linfocito T. Pero bueno. Hemos dicho que la célula presentadora de antígeno presenta el antígeno, en este caso un cacho de célula cancerosa, al receptor de la célula T. Y también hemos dicho que esto no es todo lo que sucede, porque resulta que hay otras proteínas de membrana llamadas OX40. Estas OX40 sirven para decirle al linfocito T, si las activas, que el antígeno que se está presentando es peligroso, pertenece a algo peligroso, así que espabilate y actívate porque necesitamos tu ayuda. Para activar a OX40 tenemos el ligando de OX40. Cuando además de unirse el receptor de la célula T al antígeno presentado por la célula presentadora de antígeno, OX40 se une a su ligando, es una forma que tiene la célula presentadora de antígenos de decirle al linfocito T, este antígeno es muy importante, actívate. Los investigadores de este estudio lo que han descubierto es que si tú le añades unas pequeñas cadenas de ADN rico en GC, recordatorio, GC viene de guanina y citosina. ¿Recordáis que el ADN tiene 4 letras? Adenina, citosina, guanina y timina, A, C, T, G. Estas de aquí son pequeñas cadenas de ADN ricas en GC y no metilados, que eso da igual lo que significa. Lo único que tenéis que saber es que estamos engañando al sistema inmunitario y le estamos diciendo que hay una infección de bacterias. ¿Que no hay bacterias? Eso ya lo sé, pero vamos a engañarlo a ver qué sucede. Cuando le añadimos estas moléculas, lo único que se observa es que la célula T empieza a expresar en su superficie muchísimos más receptores OX40. Es decir, la célula T se ha vuelto súper sensible. Cualquier antígeno que tú le presentes y se una a su receptor, si además activas el receptor OX40 y su superficie está llena de receptor OX40, entonces la célula se va a activar muy enrabietadamente. Se va a volver rabiosa y va a querer cazar a todo lo que tenga ese antígeno. El mecanismo por el cual en la célula T se expresan tantísimos receptores OX40 cuando se le añaden cadenitas de GC es un poco complejo. En la superficie de la célula presentadora de antígenos hay unos receptores llamados Toll-like receptors. Estos receptores que tienen esta forma que yo le he puesto de interrogación, esta forma no es arbitraria, es que tienen esta forma tan bonita de interrogación. Os pongo aquí una foto de cómo son de verdad, son así de guays. Vale, pues estos receptores TLR9 están diseñados para unirse a pequeñas cadenas de ADN ricas en GC, típico de bacteria. Entonces, lo que va a suceder es que esta célula presentadora de antígenos va a expulsar unas sustancias al medio que las va a detectar la célula T y en respuesta va a llenar toda su superficie de OX40. Ya está. Este es el mecanismo. Un poco enrevesado, ya lo sé, pero es que es así, no hay otra forma de explicarlo. Queda otra cosa. Para afianzar esta unión entre OX40 y su ligando, los investigadores añaden unos anticuerpos al medio. Estos anticuerpos se llaman anticuerpos agonistas. Un anticuerpo es un complejo proteico de nuestro sistema inmunitario con la capacidad de unirse a algo. En este caso, lo que va a hacer va a ser unirse justamente aquí. Si antagonista es lo que va contra ti, agonista es lo que va contigo a muerte.
estos anticuerpos anti-OX40, anti-OX40 quiere decir que se unen a OX40, lo que hacen es que esa unión se estabilice. Y entonces, esta unión de OX40 con su receptor se hace súper fuerte. Así que hemos conseguido que la célula T se llene de receptores OX40 y además hemos afianzado la unión del receptor OX40 con su ligando a través de estos anticuerpos agonistas. Resumiendo, ¿cuál es la idea terapéutica que han tenido estos investigadores? Coger a un linfocito T, añadirle moléculas pequeñas de ADN ricas en G y C llamadas CpG y anticuerpos anti-OX40 para activar al linfocito T y que se ponga a escanear el tumor y el cuerpo a por tumores. ¿Queréis ver los resultados? Os va a petar la puta cabeza. Lo primero que hicieron los investigadores fue coger un ratón e implantarle un tumor en el sobaco. Seguidamente le inyectaron CpG, que como recordaréis son esas pequeñas cadenas de ADN ricas en GC que simulan ser ADN de bacteria. Después lo que hicieron fue extraer las células del tumor y lo que acabas teniendo pues es una mezcla de células del tumor con, recordad, todas las células del sistema inmunitario que andan por ahí sueltas. Ahora bien, para que entendáis algunos de los resultados, os tengo que explicar cómo son las gráficas que vais a ver. Esta suspensión de células se introduce en un aparato llamado citómetro de flujo, que no vamos a entrar a explicar lo que es, os voy a intentar explicar cuáles son los resultados que os da, el gráfico que os da, para que vosotros podáis entenderlo también. Lo primero que necesitáis saber es que todo se va a representar en dos ejes. Cada punto del gráfico es una célula. Cuanto más hacia la derecha, más linfocito T eres. Cuanto más hacia arriba, más OX40 vas a expresar en tu membrana. Y los resultados de un citómetro de flujo se ven como una nube de puntos, como esta de aquí de ejemplo. Ahora bien, ¿recordáis lo que se había hecho? Se había cogido un ratón, se le había implantado un tumor, se había extraído el tumor, se había metido en el citómetro de flujo y entonces se ha medido cuántos linfocitos T hay cuando al ratón le inyectas CpG en el tumor o cuando solamente le inyectas suero sin CpG. Y estos son los resultados. Estas dos gráficas de aquí arriba son resultados de citometría de flujo que comparan cuántos linfocitos hay con mucho OX40 en la membrana si tú lo tratas con CpG o no lo tratas. Como podéis ver es un poco difícil de interpretar, pero lo que importa es, como dije, si estamos hacia la derecha estamos hablando del linfocito T y cuanto más hacia arriba más OX40 tienes en la membrana. Y como es un poquito difícil de ver he puesto un par de flechas indicando el porcentaje de linfocitos T que tienen mucho OX40 en la membrana. Mientras que los linfocitos T con mucho OX40 en la membrana de un tumor no tratado con CpG ronda el 10%, la población de linfocitos T que sí ha sido tratado con CpG ronda el 37%, es casi el 40%. Conclusión: cuando tú inyectas CpG en un tumor, los linfocitos T del microentorno del tumor aumentan la cantidad de OX40 en la membrana. Es más fácil estimularlos. Siguiente experimento. Coge dos ratones e implántele a cada uno de ellos dos tumores. Ahora, inyecta solamente en uno de los dos tumores que has implantado en los ratones algo. A uno le inyectas nada, lo que se llama vehículo, es decir, la inyección sin nada. Y a otro le inyectas CpG. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Queremos ver si este aumento de linfocitos T con mucho CpG en la membrana se expande por el cuerpo o solamente es del tumor. Después de inyectarle o nada a uno de los dos tumores o CpG a uno de los dos tumores, le hacemos al ratón una tomografía por emisión de positrones, que no vamos a entrar de nuevo a decir qué es lo que es irrelevante, que lo que importa es esta imagen. Cuanto más rojo, más OX40 hay por ahí. Como podéis ver en el ratón de la izquierda, los dos tumores de los dos sobacos se ven más o menos igual. Sin embargo, en el ratón de la derecha, que sí que se le trató en uno de los tumores con CpG, solamente ese tumor tiene OX40 en la membrana, lo que quiere decir que el efecto de CpG no se expande por el cuerpo y se nos activan todos los linfocitos T. ¿Ok? Siguiente experimento. Coge a un ratón e implántale dos tumores en los sobacos. Pincha al tumor izquierdo algo.
y mide el tamaño tanto del tumor izquierdo como del tumor derecho. ¿Qué es lo que sucede cuando le pinchamos vehículo? Es decir, nada, suero. Esto es lo que pasa. El tamaño de los tumores a lo largo del tiempo, tanto en el tumor que se ha tratado con suero como en el tumor que no se ha tratado con absolutamente nada, que es el que está izquierda y derecha respectivamente, pues crecen los tumores. Pero ¿qué sucede si le pinchamos CpG, estas cadenas de ADN rico en GC que simulan ser ADN bacteriano? Esto es lo que sucede. Como podéis ver, el tamaño del tumor que se ha tratado con CpG, que es el izquierdo, ha reducido su tamaño en todos los ratones y ha desaparecido. Eso sí, el tumor derecho, aunque se ha resentido en algunos casos, ha seguido creciendo. ¿Qué pasa si le ponemos anti-OX40, este anticuerpo que se unía a OX40 y su ligando para inducir que la célula T se activase muchísimo? Crecen tanto el tumor tratado con anti-OX40 como el que no se ha tratado con OX40. En algunos casos se resienten, pero al final todos acaban creciendo. ¿Pero qué pasa cuando se inyectan tanto CpG como el anticuerpo anti-OX40? El tumor que se ha tratado decrece y desaparece, remite en todos los casos. Pero es que el tumor de la derecha, que no se ha inyectado directamente nada en él, también remite en todos los casos. Es como si los linfocitos T que has entrenado en uno de los tumores fueran viajando por el cuerpo del ratón y se dedicasen a erradicar otros tumores que encuentran que son iguales. Para que evaluéis la efectividad de este tratamiento combinado de CpG y anti-OX40 en tumores implantados en ratones, esto que os pongo es la gráfica de supervivencia de los tumores cuando se tratan o con suero, que pone vehículo en la imagen, o solo con CpG o solo con anti-OX40 o con la combinación de ambos. Bien, yo no soy muy bueno con los colores, pero los ratones que se trataron con CpG y anti-OX40, que creo que están dibujados de color rojo, como podéis ver, sobrevivieron todos. Esto es una locura. Esto es una locura. Siguiente experimento. Y muchos me diréis: pero Carlos, a la gente no le crecen tumores que les implantan unos científicos que tenían las células tumorales guardadas en un frigorífico y se ven cómo evolucionan. A la gente le aparecen tumores de forma natural. Y llevas razón, estupendo, llevas razón. Por eso, los investigadores de este estudio han cogido unas ratas que naturalmente les salen muchos tumores en las glándulas mamarias, y como tienen muchas tetas, estas ratas se les llena todo de tumores por la barriga, por la barrigateta que tienen, barrigatetas, y estos tumores encima tienen la capacidad de hacer metástasis en los pulmones, es decir, es una vida muy difícil. Pues cogieron estas ratas y a unas les pincharon vehículo, nada, y a otras le pusieron esta combinación de CpG y anticuerpo anti-OX40. Y los resultados son también acojonantes. No son tan impresionantes, pero bueno, sí son impresionantes. ¿Qué pasa cuando medimos un tumor colateral? Colateral quiere decir que no se ha pinchado. Es decir, coge una rata, nosotros sabemos qué tumor le hemos pinchado, pues coge otro que nos haya pinchado. Y medimos cómo evoluciona el tamaño de ese tumor. Cuando comparamos el tamaño de ese tumor colateral no tratado de una rata entre el grupo que ha recibido un tratamiento y el grupo que ha recibido suero, esto es lo que vemos. El tamaño del tumor colateral en el grupo de las que recibieron pinchazo de vehículo, de suero fisiológico, empieza a subir, y por otro lado, el tamaño del tumor colateral de los ratones que recibieron el tratamiento de CpG y anti-OX40 crece, pero muy poco. Muy poco, y es un tumor no tratado directamente. Se trató otro de la misma rata, pero ese no. Si en lugar de medir el volumen de un solo tumor colateral medimos el volumen de 10 tumores de la rata y comparamos el grupo de ratas a los que en uno de los tumores se le inyectó o suero o en uno de los tumores se le inyectó el tratamiento de anti-OX40 y CpG, esto es lo que vemos. Mientras que en el grupo de las ratas tratadas con suero el volumen de estos 10 tumores empieza a crecer, en el grupo de las ratas tratadas con CpG y anti-OX40 el volumen de todos los tumores crece prácticamente nada en comparación con las que no se han tratado. Si ahora comparamos el número de glándulas mamarias de tetas en las que se encuentra al menos un tumor entre el grupo que se trató con suero o el grupo que se trató con CpG, recordatorio, solamente en uno de los tumores, esto es lo que observamos. A la izquierda se ve el grupo de las ratas tratadas únicamente con suero y a la derecha está el grupo de las ratas tratadas con CpG y anti-OX40. Hay menos glándulas mamarias con tumores. La diferencia no es tan abismal, pero hay menos glándulas mamarias con tumores.
¿Recordáis eso que dije de que este tumor en estas ratas tiene la capacidad de hacer metástasis en pulmón? Pues si ahora comparamos cuántas metástasis de pulmón se encontraron en las ratas a las que se les pinchó en un solo tumor suero, con el grupo de las ratas a las que se les pinchó en un solo tumor CpG y anti-OX40, lo que encontramos es esto. El grupo de las ratas tratadas solamente con suero, que se ve a la izquierda, tiene bastantes metástasis de pulmón, mientras que el grupo de las tratadas con CpG y anti-OX40 a la derecha prácticamente no tiene metástasis de pulmón. Finalmente, la curva de supervivencia. Cuando se ve el porcentaje de ratas que sobrevive usando este tratamiento o aplicando suero en uno de los tumores, esto es lo que se ve. Mientras que la curva negra representa el porcentaje de ratas vivas que quedaban al cabo de esas semanas que se ven, que es el eje horizontal, y se ve que a las 15 semanas han muerto todas. La línea roja muestra como casi hasta las 25 semanas, alrededor del 70% de las ratas están vivas. Por supuesto, no estoy tratando ni de coña todos los resultados experimentales del artículo. Aquí hay cosas brutales, pero bueno, he metido aquí lo que considero que os puede parecer más interesante a vosotros. Ahora, advertencia importante. Muy importante. Los artículos de este tipo, que prometen mucho, hay que cogerlos con pincitas. Estos resultados tan fantásticos son en ratón. Cuando algo funciona en ratón, tiene papeletas de funcionar en seres humanos, pero no tiene las de ganar. Tienen que hacerse ensayos clínicos. Y de hecho se están haciendo ensayos clínicos que todavía no han empezado. Algunos sí que han empezado, pero hay otros que están por venir. En el propio artículo indica cuáles son los códigos de estos ensayos clínicos. Yo los voy a poner en la descripción por si alguien quiere consultarlos y ver hacia dónde va esto. Creo que estas personas han dado con una aproximación terapéutica que promete bastante, y espero de corazón que cuando se hagan los ensayos clínicos en seres humanos tengamos resultados igual de prometedores o incluso mejores que los que muestra este artículo. No pensaba hacer mi primer vídeo del cáncer. El cáncer no es uno de los temas que a mí me gusta, pero bueno, ha sido así. Pretendo hacer vídeos sobre matemáticas, sobre biología, sobre cosas que me interesan, siempre relacionadas si puede ser con la ciencia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Dale a like, dale a like y suscríbete al canal, aunque solamente tenga un vídeo. Vendrán más. Hasta aquí ha sido todo, amigos.